El hombre dividido. Segunda parte. Distinguimos tres tiempos: Cronos, Kairos y Eón. Cronos es la medida del tiempo. Para él todas las horas son iguales. Kairos es un nudo en el tiempo, es un tiempo especial, un tiempo oportuno, un tiempo de una decisión importante. Por ejemplo, el día de la boda es un Kairos. El día de la boda no es igual que todos los días, ¿verdad que no? Determina ya después el futuro. Ese es Kairos. Y, por último, Eón. Eón es el tiempo del mundo desde que empezó hasta que termine. Este Eón, este mundo, este estado de la realidad. En el pensamiento bíblico se habla de el viejo Eón, este mundo, y el nuevo Eón, mundo nuevo, nuevo estado de la realidad, el que esperamos, el mundo nuevo que empezó con el resucitado. Pero nosotros vivimos aún en la ambigüedad de este mundo viejo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, se presentó un testigo con un poema titulado Nacido en el sepulcro. En este poema narra cómo en un sepulcro polaco, creo que en Vilna, una muchacha judía daba a luz en un sepulcro, en un cementerio, huyendo de la persecución. El sepulturero, un octogenario judío piadoso, le ayudó a la joven a dar a luz en el sepulcro. Y cuando nació y vio que era un niño, el sepulturero judío se puso de rodillas y oró así a Dios: Oh Señor, ¿no será ahora cuando nos envías el Mesías? Pues ¿quién sino iba a nacer en un sepulcro? Parece que este sepulturero está diciendo la verdad cristiana. El resucitado nace en el sepulcro. ¿Será este el Mesías? Qué paradoja nacer en un sepulcro. A los 3 días, este hombre veía cómo el niño sorbía las lágrimas de su madre, porque la madre no tenía leche que darle. Y el niño se murió. No era él el Mesías. Y con la muerte del niño murió la esperanza del piadoso judío. Un mundo donde una mujer tiene que dar a luz en un sepulcro es un mundo viejo, despedazado. Este mundo viejo
genera hombres viejos y a su vez generamos este mundo viejo. En el sentido que hablamos, viejo es todo lo que está destinado a morir. Lo mismo da un niño de 2 años que un anciano de 90. Un niño tan pronto nace es lo suficientemente viejo para morir. Este es el mundo viejo. Hablamos del hombre dividido. La división más profunda que llega a la raíz y ahí se convierte ya en contradicción. Es la enfermedad mortal que llamaba Kierkegaard. Esta contradicción consiste en que el hombre quiere ser lo que no es Dios o como Dios. Seréis como dioses, dice la tentación del paraíso. Y no querer ser lo que somos, criatura. Esto suele ser inconsciente, claro está. Pero lo inconsciente es más eficaz precisamente por serlo. Puerta abierta. Aquí está el tema fundamental, que es la aceptación de sí mismo. Ser hombre es difícil. A veces de una dificultad casi infinita. Ser hombre es saber de sí mismo y a la vez saber que estamos en otras manos. De ahí viene la conciencia infeliz. Aceptación de sí mismo, amigo. Eso es difícil también, muchas veces. Se habla, sí, de llevar cada uno su cruz. Yo soy mi propia cruz, que puede pesar mucho. El vivir cansa, apechugar con la existencia cansa. El tener que hacerme. La cuestión no está en ser o no ser, sino tener que ser. Me han traído a la existencia, me han arrojado a la vida y tengo que nadar, tengo que hacerme. Aceptación de sí mismo. Lo que no, a veces no es fácil. También es radical en el ser humano, aceptarse a sí mismo. ¿Cómo? Desde el punto de vista cristiano, como donado por Dios, por el Creador, y me recibo a mí mismo donado, y me acepto a mí mismo con gratitud donado, como un don. Ser hombre es un don y a la vez una carga. Pero puede suceder, y sucede muchas veces, que no me acepto a mí mismo. Y me rechazo, y siento aversión a mí. Y estoy descontento conmigo. No me acepto, y no acepto lo que me han dado, o las cualidades limitadas que me han dado, que soy siempre el mismo, anodino, todos los días lo mismo, con los mismos defectos, etcétera, etcétera, los mismos errores. Y eso puede llegar a ser de un gran tedio en la vida. Aceptación de sí mismo. Un día, otro día, hoy como ayer y mañana como hoy, y andar bajo un cielo gris, que decía Becker. Ahora bien, si me amo a mí mismo como donado por Dios, así puedo amar al prójimo.
Porque en el fondo todos sabemos que el otro vale tanto como yo. Para amar al prójimo antes tengo que amarme a mí mismo, valorarme a mí mismo. Y aceptarlo si me acepto a mí antes. Al fin y al cabo me veo a mí repetido millones de veces en el otro. Si no me acepto a mí mismo, si siento rechazo, aversión a mí mismo, también te rechazo a ti. Si no me aprecio a mí, tampoco te puedo apreciar a ti, porque sé que vales lo mismo que yo. Si no me acepto a mí mismo, estoy descontento conmigo. Y si estoy descontento conmigo mismo, nunca estaré contento con nada. Y vivir con una persona que no se acepta a sí misma, que está descontenta consigo mismo, es una tortura. Porque esa ruptura que hay en él me afecta. No lo podrás contentar con nada. Siempre estará descontento de todo, porque no se acepta a sí mismo. Son personas desencuadernadas. Y por donde van, disturban. Y dice, pues si no es malo, sí, pero... por donde pasa, disturba. Claro, ¿cómo podemos vivir en armonía? Si vivimos a veces, muchas veces, íntimamente ligados con estas personas, su resquebrajadura también produce resquebrajadura en el que convive con él. Hay personas que siembran o emanan serenidad. Por ejemplo, Tagore. En cualquier aula, en cualquier lugar donde daba una conferencia, desprendía serenidad, armonía, interioridad, paz. ¿Por qué? Porque el inquilino de su poesía era Dios. Él decía del hombre occidental que estábamos por dentro secos y vacíos. No lo valoro, lo dejo así. Claro, los niños viven en armonía. Por eso los niños nos curan el alma. En la pubertad se produce una dislocación geológica y se acabó la armonía. No estamos en armonía. Bueno. Hay personas que tienen poder de curación, cierto poder de curación. Vivir con una persona que desprende serenidad, que se acepta a sí misma, que está contenta consigo mismo, eso da paz y serenidad. Todos podemos tener cierto poder de curación o de disturbar. En una estadística no reciente, supongo que habrá crecido, el 40% de los jóvenes norteamericanos rechazados por el ejército es debido a perturbaciones psíquicas. Dicen que es la enfermedad que más se actualiza entre nosotros.
hemos inventado medicamentos, fármacos, cirugías que hacen verdaderos milagros. La vida se ha prolongado mucho. Hoy vivimos mucho más que nuestros abuelos y antepasados. Vivimos más. En mi aldea casi todas las mujeres son de 100 años. Será por el aguardiente y el vinillo que le dan. Sí, no miréis así, es verdad. La cepa gallega. Sí, vivimos mucho más, pero resulta que no aguantamos esa vida. La vida, el vino de la vida se nos escapa por otro sitio. Las perturbaciones psíquicas. Claro, es la inseguridad. La inseguridad animal, alimento, vestido y casa. Los tres elementos fundamentales de la vida. Es la seguridad animal o biológica. Pan, ropa y casa. Ante esa inseguridad, claro está, eso bombardea luego la psique. ¿Cómo vamos a vivir en armonía ante esta feroz competitividad en que vivimos? Incluso el que vence en la competitividad queda mellado. Y luego la inseguridad psíquica. La vida quiere seguridad. En eso se apoyan las dictaduras políticas, el paternalismo estatal. Papá se encarga de mí, me da seguridad. No libertad, pero seguridad sí. La competencia es otra cosa. ¿Cómo vamos a tener seguridad psíquica cuando la verdad con mayúsculas se ha esfumado en gran medida? Solo quedan verdades relativas, donde toda verdad es negada por otra verdad opuesta, donde toda decisión o acción es buena y mala a la vez. ¿Dónde está la seguridad? Y eso golpea la psique humana. La vida nos golpea. Eso todo el mundo lo sabe. Unos más, otros menos. Unos tienen un sistema nervioso más fuerte y resisten. Otros tienen el sistema nervioso más débil y se quiebran. Nos hemos fijado todos en los mohines, los guiños, las muecas que tenemos muchas veces en la cara, en los ojos, tic, tic, esos tic, tic. Pues esos son los pinchazos que nos hace la vida. Tic, tic. Ante los golpes de la vida, muchas psiques se quiebran y surge el enfermo mental, la huida de esta realidad al refugio de las drogas, del alcohol o de la enfermedad mental. Es un refugio. Un refugio que muchas veces acudimos a él, nos refugiamos en él, en nosotros mismos, o salimos de nosotros mismos hacia los demás, queremos refugiarnos en los demás.
otra vez de los demás a nosotros mismos, siempre en huida de un lugar para otro, buscando esa seguridad o refugio. Vosotros conocéis, ¿cómo no? Tenéis que conocer a la fuerza personas que quieren apoyarse en vosotros, o que carguéis con ellos. Eso hay mucho. Cargar con uno mismo, claro que es difícil. Entonces ese fardo que yo soy, quiero echárselo al otro, que el otro cargue con él, refugiarme en él, que el otro cuide de mí, que el otro cuide de mí, en mi enfermedad. Lo habréis comprobado. Muchas veces el estar enfermo, que otro cuide de mí, es muy cómodo. Muy cómodo. Qué a gusto está uno así. Por ejemplo, una cosa muy simple, te has quedado cojo, pues otro te cuida. Ah, pues está muy bien así. Pero esa tendencia de echar el saquito de uno al otro, eso es muy frecuente. Inconsciente, llámale como quieras, pero está ahí. La gente busca ese otro que cargue con él. Esa huida a la enfermedad mental es un mundo que se crea uno, un mundo ficticio, donde la realidad esta no incide, y ahí se vive. Pero como es un mundo engañoso, ficticio, destruye y hace daño. Perturbaciones psíquicas, muchísimas. Depresiones hoy día, muchísimas. Para mí, la enfermedad mental es la expresión máxima del hombre dividido. Hablo de ello porque he quedado ya impresionados de rapaz. Los que somos de pueblo vivimos más estas cosas. Los de la ciudad no saben nada de estas cosas. Y al pueblo se aprende mucho. Y entonces recuerda a Dominica, que era de una aldea 4 o 5 kilómetros de distancia. Y conocía a mi madre de joven, ya de joven. Yo era un rapaz, 8 o 9 años, algo así. Fijaos la impresión que puede producir en un niño de 9 años a alguien así. Y muchas veces, pues, ahora a mediodía pasaba junto a nuestra casa, y a mí me impresionaba. Todavía me acuerdo de sus ojos, de Dominica. Ojos de color de miel, extraviados, inquietos, desvariados, siempre de un lado para otro, con mucha movilidad, no era dueña de ellos. Me impresionaban sus ojos, ajada, macilenta, flaca, rota, mal vestida, fargallona, todo. ¿Cómo iba a andar aquella mujer si andaba todos los días de un lado para otro? Pero los ojos, yo sabía que aquella mujer no era como los demás. Y muchas veces mi madre me dijo, Dominica, ¿quieres comer con nosotros? Una vez decía, pues no, otra vez decía, pues sí. Y entraba en casa. Y un vaso grande de agua, mi madre le echaba un chorrito de tintorro para que pareciese vino. Y se sentaba a la mesa con nosotros, Dominica, con unos bigotes aquí, unos pinchos. Pero los ojos. Y hablaba conmigo, y este es tu hijo, ¿sí? Normal, más o menos normal, comía más o menos normal. Y de repente se levantaba, se ponía a cantar a voz en grito, abría las puertas y se marchaba, como un rapto. Aquella mujer estaba poseída. Claro que estaba poseída. En tiempos de Jesús era un poseso, un endemoniado. En nuestros tiempos era un enfermo, pero está poseída por el mal. Llámale con etiqueta ser personal demonio en aquel entonces, llámale enfermedad. Me da igual, está poseída por lo que no es ella, por el mal. Y se marchaba.
como un rapto, raptada, no era ella misma. Y se ve cantando hasta otro lugar. Dominica. A veces me encontraba con ella afuera. Hola Dominica, ¿cómo estás? Ah, bueno, chico, pues mira, es que aquí tengo mucho mal, mucho mal. Y hablaba mucho de los del ayuntamiento y contra los del ayuntamiento y contra los políticos. Ella hablaba mucho contra ellos. Y entonces yo le pregunté a mi madre, ¿por qué? ¿Qué le pasa a Dominica que habla tanto en contra de los del ayuntamiento? Y mi madre me dijo, porque mi madre era una mujer inteligente. Y mira, ella tenía un hermano que le quería mucho. Y lo alistaron para la guerra. Y se lo mataron en la guerra. Y entonces yo comprendí. Ahí está el foco de su locura. El sufrimiento. El sufrimiento. No era ella misma. Dividida totalmente. Es la máxima expresión del mal para mí. Yo así conocía a más. Hablo de uno, pero hay muchos casos. Entonces no había manicomios, todas esas cosas. Andaban por ahí. Y así conoces la realidad. Si vas, por ejemplo, a un psiquiátrico y te paras a hablar, al final, de los que están allí, al final, claro, todo el mundo sabe su historia. Todo el mundo, el más analfabeto, conoce su historia y te la cuenta. Y al final de su historia siempre hay un sufrimiento. Siempre aparece un sufrimiento que golpea y golpea y golpea y golpea. ¿Ya? Algunos con impulsos a la autolesión, la autodestrucción, que es el máximo mal, autodestrucción. Es decir, es un rechazo del reino del ser. Yo esto que me han dado no lo quiero, lo repudio. El reino del ser se depende de cómo a uno lo acoja. El Iván Karamazov de Dostoyevsky dice que le devuelve al creador el billete de entrada en este mundo. Cada uno según le vaya. Recordamos ahora, en tiempos de Jesús de Nazaret, se hablaba también de este mundo viejo, este mundo enfermo. Porque claro, nosotros heredamos también los odios de nuestros abuelos y nuestros padres. Heredamos la división. En algunas lenguas, por ejemplo en inglés, sin pecado, asinder, hacer pedazos. El pecado despedaza. El pecado es una cosa seria, muy grave, no las cositas que uno ha dicho, el pecado, te confesaste, no. El pecado es una cosa seria y muy grave, despedaza la vida. El pecado despedaza. Un alcohólico, un drogadicto destroza una familia. Y claro, heredamos. Por ejemplo, un niño de Palestina, lo más probable es que no pueda sustraerse moralmente, no es que sea una necesidad física, pero moralmente no podrá sustraerse al odio a un niño de Israel. Y el niño de Palestina, o de Israel, viceversa, al niño de Israel.
heredamos los odios también, y las divisiones. Ese es el poder del pecado. Los antiguos, los latinos, tenían un dicho: vidio meliora, provoque, deteriora sequor. Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Un dicho de los latinos. Ahí está la división del hombre. Recordamos el símil de Platón, el cochero y el tronco de caballos. El cochero es la razón. El tronco de caballos es uno blanco y el otro negro. El blanco es dócil al cochero, a la razón, pero el negro se encabrita y es de dura cerviz. Esa es la división del hombre. Y San Pablo, en la carta a los romanos, habla en primera persona, pero habla ahí del hombre universal. No hago lo que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Es la descripción del hombre universal. Y si hago lo que no quiero, es que no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí. La fuerza del pecado. Habla en singular. No los pecados, en singular. El pecado. El pecado que habita en mí es el que obra en mí. La fuerza del pecado. En otros pasajes le llama, o en las cartas de la cautividad, el dueño del aire. El sé impersonal en el que vivimos, el que opina, el que dice, el que siembra las ideas, se dice. El sé es el que domina. Y yo pienso como se piensa, y yo hago lo que se hace. Un ejemplo clarísimo es la moda. Esto se lleva, esto no se lleva. El sé es impersonal, es el dueño del aire, el que domina la atmósfera. Y ese sé vivimos en él y lo heredamos. Y ese sé puede ser un sé de división. Cataluña, por ejemplo, se hereda. Claro que se hereda. El pecado también. Y está ahí. Este mundo viejo en el que aparece Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que cura para sus contemporáneos, el que reintegra al hombre, el que devuelve al hombre la armonía. ¿Por qué? Porque él estaba en la armonía. Es el que cura. Recordamos unos cuantos casos. Porque no hay una figura en la historia de la humanidad como Jesús de Nazaret. Ni desde lejos. Que se le pueda comparar ni desde lejos como Jesús de Nazaret. Y si viniera un extraterrestre a la Tierra, quedaría admirado de la especie humana por tener una figura como la de Jesús de Nazaret. Única. Y esto da que pensar. Un llamado endemoniado de Gerasa salió al encuentro de Jesús. Era país fuera del no judío, pagano. Vino al encuentro de Jesús, le salió a su encuentro. Un llamado endemoniado. Un pasaje de Marcos, magnífico. Sale a su encuentro y le dice: no te metas conmigo. Ahí ya hay una contradicción en este hombre. Los evangelios tienen mucho de psicología profunda. Quedamos admirados de la cantidad de psicoanálisis que hay ahí ya, mucho antes del psicoanálisis del siglo XX.
sale a su encuentro para decirle, no te metas conmigo. Es como si una rana va al encuentro de una culebra a decirle, no me comas, no me tragues. Esa es una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué comete esta contradicción? Porque en nosotros hay un fondo endotímico, que es el fondo de todo. No, el fondo vital, antes de todo, el fondo vital, después el fondo endotímico, que no es poseído del todo por el mal. Por ejemplo, en una hipnosis, si el hipnotizador le manda al hipnotizado cometer un crimen, y si el hipnotizado es buena persona, se resiste y no lo hace. Ahí hay un fondo que no está todavía poseído por el hipnotizador, que se resiste. Bueno, pues el fondo de este llamado endemoniado comete una contradicción para su salvación, ir al encuentro de Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y claro, probablemente hubo una mala traducción del texto, porque en arameo, legión significa soldado. Pero como se parece tanto al griego y al latín, legión, se tradujo por legión. Pero probablemente es un error. Él dijo, legión, soy soldado porque somos muchos. Yo soy uno de tantos. Pero se entendió como que en aquel hombre había una legión de diablos. Bueno, después viene el pasaje de los cerdos, que los mandaron a los cerdos, arruinaron al dueño de la piara, claro está, pero eso es de mal gusto, eso ha sido añadido posteriormente de mal gusto, pero está ahí. Me llamo legión, bueno, total, que aquel hombre, y ahora lo describe el evangelista, ¿cómo lo golpeó la vida? ¿Cómo llegó a ese estado? No lo sabemos, no se nos dice. Vivía en los sepulcros. Es decir, como no era ser humano, era infrahumano. Vivía en los sepulcros. Estaba muerto como ser humano. En naturaleza abrupta, salvaje. No era un ser sociable, sino naturaleza salvaje. Los gerasenos intentaban encadenarlo y él rompía las cadenas, todos contra uno y uno contra todos. Tenían miedo de él, todos contra uno, lo encadenaban, uno contra todos, rompía las cadenas. Tenían miedo. Andaba desnudo, claro está, asociado. No hablaba, gritaba, asociado. Se golpeaba con piedras. Buah. Autolesión, que decíamos. Autodestrucción. La máxima expresión del mal. Autodestrucción. Querer destruirse, querer no ser. Por eso se golpeaba con piedras. El caso es que Jesús, según dice ahí, le echó a los espíritus fuera, la enfermedad fuera, el mal, le echó el mal fuera. Porque en las zonas rurales o donde queráis, por ejemplo, al gran mal, esa epilepsis que como un arrebato te derriba al suelo, le llaman el mal. Le dio el mal y se acabó el mal, porque lo destruye. Y el caso es que el versículo 15 de Marcos, cuando vinieron los gerasenos, encontraron a aquel hombre junto a Jesús, versículo 15, sentado, vestido y en su sano juicio. Lo reintegró como individuo, le devolvió la armonía, sentado, vestido en su sano juicio.
Los gerasenos, como eran paganos, cogieron miedo de Jesús, porque claro, ¿qué poderes tiene este que nosotros no podíamos todos contra él y este lo tiene ahí, míralo? Y le rogaban que se marchase de allí. Le rogaban que se marchase de allí, como miedo ante ese poder que no está en nuestro poder. Y ahora lo que sigue, hay también sí que hay psicología profunda. Este hombre quiso marcharse con él, con Jesús. Quería irse con Jesús. Jesús no se lo permitió. Quería irse con él, porque con él se sentía seguro. Él le entregaba su libertad a Jesús y haría lo que Jesús le mandase. Desde luego que sí. Junto a Jesús se sentía seguro. Quería irse con él. Que Jesús se hiciese cargo de él. ¡Qué bien! Yo te obedezco, pero tú te haces cargo de mí. Te entrego mi libertad. Miedo a la libertad. Erich Fromm. Erich Fromm, así lo hay. Y Jesús no se le permitió y le dice, no, vete a los tuyos. Primero lo reintegra como individuo y después como miembro de una comunidad. Vete a los tuyos, lo devuelve a los suyos. Él no se queda con los que cura, como hacía Apolonio de Tiana, etcétera, etcétera, los curanderos griegos que llevaban detrás de ellos una retahíla de curados por ellos, como Apolonio de Tiana o Empédoclo de Sargentas. Nunca se queda con los que cura, los devuelve a los suyos. Nada más. No le pide nada, ni le exige nada, ni que se haga su discípulo, ni que crea en él, nada. Vete a los tuyos. Real, real. Y allí cuéntanos lo que Dios ha hecho contigo. Eso es reintegración como individuo y luego en la sociedad. Le devolvió la armonía. Nosotros no tenemos esos poderes. También el padre del muchacho epiléptico de Marcos 9, que tal como lo describe Marcos, aunque a veces hay suturas de dos pasajes, pero nos da igual. Un padre que tenía un hijo, un joven, un adolescente epiléptico, y se lo llevó a los discípulos de Jesús. Pero los discípulos no lo curaron, no pudieron curarlo. Y después acude a Jesús. Magnífico. Lo llevé a tus discípulos, no pudieron curarlo. Si tú puedes hacer algo por nosotros, compadécete de nosotros, le dice el Padre a Jesús. Compadécete de nosotros. Ahí aparece otra vez el verbo esplangnisoma. Compadécete de nosotros. Si puedes hacer algo, tú, si puedes, porque tus discípulos no. Y ¿de cuándo le sucede esto? Pues de niño, plum, plum, y el padre describe lo que le pasa. Ataque epiléptico puro. Lo arroja al fuego, al agua, con deseo de destruirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vosotros no habéis visto nunca un ataque epiléptico, no lo habéis visto, yo sí. Los pueblos, por ser de pueblos, sí. Tremendo. Raptado, claro, un espíritu, según en aquel entonces, era un espíritu que se apoderaba de él. Si queda sin ninguna sensibilidad, si lo arroja al fuego, se quema, al agua, se acabó la historia. Ni se entera. Y Jesús le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Y el Padre dice, creo, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe. Y en aquel momento le dio un ataque al chico, quedó en el suelo como muerto. Y Jesús lo coge por la mano, lo levantó. Ese agacharse y coger por la mano de Jesús, las manos de Jesús. ¡Oh, vaya! Signo de Dios, el poder. Yad en hebreo significa mano y poder. Y se lo entregó al Padre. La mujer, la hemorroísa, la que padecía flujos de sangre,
durante 12 años. No solo era la enfermedad fisiológica, sino moral, porque la sangre, es decir, en la evolución de la cultura, la mancha es anterior a pecado. Lo primero que aparece en la psique humana es lo de mancha, lo de pecado, y requiere una cultura ya superior. Y lo primero que mancha es la sangre y el semen. Entonces, vivir con las hemorragias continuas, pues era ser continuamente impura. Desde el punto de vista religioso, impura. Además de no poder tener hijos. Eso también era otra, claro. Una enfermedad además íntima, vergonzosa. Alguna amiga lo sabría, eso ya no nos dice nada. Pero esta mujer se había gastado todo el dinero con los médicos. Dice Marcos. Los médicos, no sé, todo el dinero. Además dice un estudioso que el árabe de aquel entonces, o los semitas de aquel entonces, les gustaba mucho ir a los médicos. Pues bueno, se gastó todo su dinero en los médicos. Lucas, que dice lo mismo, pero que probablemente era médico, por el análisis del lenguaje coincide con la tradición, y Lucas quiere dejar bien, en buen lugar, a sus colegas. Y dice, los médicos no habían podido curarla. Nos deja bien, es otra cosa. Y esta mujer se dijo, solo con que le toque el manto, la borla del manto, solo con que se lo toque, me curo. Y fue por detrás cuando Jesús, otra cosa que siempre podéis... Bueno, termino. No se puede. Jesús siempre está rodeado de gente. También tiene sus horas de soledad, como toda alma es selecta. Horas de soledad. En la soledad es donde se incuban las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre vuelve a los hombres. Siempre lo vemos rodeado de gente. Siempre rodeado de gente. Eso es la encarnación. No huye del mundo, que la tentación del alma pagana selecta. No. Entre los hombres. Entonces esta mujer dice, pues voy, me acerco por detrás, le toco y me curo. Y así hizo. Y al tocarle el manto ella sintió que la fuente de la hemorragia se había secado dentro de su cuerpo. Y Jesús se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los que van con él, ¿tú no estás bien de la cabeza o qué? Pues se van todos empujando y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice, no, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer se sintió descubierta y lo confesó allí todo, claro. Lo confesó allí todo. Tu fe te ha curado. Vete y queda curada de tu dolencia. Ya. Conocéis también el pasaje del paralítico, que llevan 4 en una camilla. Y como, bueno, a las casas de aquel entonces era una habitación nada más. Por eso, cuando el Evangelio dice, poned una luz sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa, porque solo había un espacio, nada más. Las clases medias tenían ya una cama, esas cosas. La gente normal del pueblo dormía en el capote, como San Pablo. Encuentra un capote y ya está, en un camastris. Y entonces, claro, en una casa pequeña como la de entonces, pues estaba gente, pues resulta que no podían entrar con el paralítico. Así lo dice el texto de Marcos, que es una sutura de 2 tradiciones distintas, etcétera, de perdón de los pecados y una curación. A nosotros eso ahora no nos incumbe, aceptamos el texto como es. Y entonces, entre 4 llevaron al paralítico, hicieron un boquete por el tejado, en la casa de entonces era fácil hacerlo, en unas cuerdas lo bajaron delante de Jesús, al paralítico. Pero lo acabamos.
lo que le dice Jesús al verlo delante de él, al paralítico. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. No esperábamos eso, ¿verdad? Ante un paralítico, lo que esperábamos era, pues coge la camilla y lárgate y se acabó la historia. No. Tus pecados te quedan perdonados. Aquí también puede haber mucho de psicología profunda. Es posible, la interacción psicosomática, que problemas de conciencia no resueltos hayan producido su parálisis. La psique actúa en el cuerpo. Es posible. Problemas de conciencia no resueltos hayan producido la parálisis en aquel hombre. Y Jesús lo libera. Es decir, cura los cuerpos, los reintegra, abre los caminos de la libertad, que son los sentidos, abre los ojos, las puertas de la libertad las abre. Es el libertador, abre los ojos, los oídos, la lengua del mudo cantará, el paralítico salta como un ciervo, los sepulcros se abren. La máxima esclavitud es el sepulcro, ¿no? El dueño absoluto. Es el dueño absoluto. Abre los sepulcros también. Libera a los hombres. Reintegra. Hace una nueva criatura. Tiene ese poder de curación. No cabe duda que... Y ahora, ¿qué es la fe? Para terminar. En el Nuevo Testamento se le llama casi siempre pistis. San Pablo las utiliza unas 157 veces en sus cartas. Pistis. El pistis en griego no es meramente creer unas verdades como donde decimos nosotros el credo, creo, sí creo, también los demonios creen y tiemblan. No es creer unas verdades con el intelecto y se acabó como Elenjos, no. La pistis es entrega del yo al tú. Es entrega, ir de una persona a otra. Es abandono. El yo se confía al tú. Esa es su esencia. En la fe, nada en mí, todo en ti. Esa es la fe. Yo no tengo en qué apoyarme, me confío a ti, me entrego a ti, me pongo en tus manos, me fío de ti. Eso es fe. Fe humana. Cuando os casasteis el día de vuestra vida, hicisteis un acto de pistis. Os habéis entregado el uno al otro, sin evidencia del futuro. ¿Por qué confío en ti? Porque me inspiras confianza. Es un acto libre. Posiblemente sea lo que más agradecemos de alguien. La confianza en nosotros. Me fío de ti. ¡Punto! ¿Qué hizo aquella mujer anónima de Lucas 7? Precioso ese capítulo. ¡Buah! Son una de las perlas de Lucas. La mujer que va a llorar a sus pies. Aquella mujer se entregó al encanto de Jesús. Sin más, se entregó a su encanto. El encanto de una persona es inefable, no lo podemos describir porque es un sentimiento primario. El encanto, te entregas a él, te confías a él. Y sus lágrimas, decía, el texto literalmente dice, llovía sus lágrimas sobre sus pies. Desató la cabellera, que para el judaísmo de entonces, soltar la cabellera era un gesto erótico. El que lo había invitado a comer dice, si esta es una pecadora, si él supiera, esta es una pecadora. Pues pecadora pública en la ciudad.
Si este fuera profeta, la echaría de aquí a puntapiés. El puritano, el santón, el piadoso, el maldito puritano, la echaría de allí. Al infierno la hubiera echado. Pero Jesús se deja hacer. Se deja hacer y llora y derrama su alma con su perfume y sus lágrimas sobre sus pies. Se deja hacer por aquella mujer. ¡Wow! Y al final le dice al que lo había invitado, ¿ves esta mujer? Ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Esto tiene su miga, ¿eh? Como se le ha perdonado mucho, ama mucho. Al que poco se le perdona, el que cree que yo no tengo pecados, pues ese no ama. Como no tengo nada que perdonarme, pues no ama. ¿Cuántos veo? Los hay que dicen, yo no tengo pecados. Pero como mi niño o mi nieto hace la primera comunión, pues yo no sé, pero yo no tengo pecado. Mira, lárgate de ahí, no vuelvas a con esta. ¿Tienes pecado? ¿Qué vienes a hacer aquí? Romo. Aquella mujer salió de allí recién nacida. Recién nacida, librada de su pasado. Reconciliada con Dios, consigo mismo, con el mundo, con todo. Salió de allí nueva. Porque se sentía inaceptable. Esa es la cosa. Se sentía inaceptable. Y fue aceptada. Fue aceptada. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? A mí me lo han dicho, a veces. Es que yo no me siento digno de ir a misa, por ejemplo. No me siento, parece que no me siento, es que yo no. Se sienten tan inaceptables. Ese sentimiento de humildad. Por eso la fe, a esa persona que puede estar desencuadernada, rota, dividida, la fe al entregarse a un tú, toda la persona a un tú, porque la fe es un acto de la inteligencia, de la voluntad, de toda la persona, en esa entrega a ese tú se aúna. Y ese haz que estaba desencuadernado, se encuaderna otra vez, se une otra vez, entregándose a ese tú. Claro que tiene poder de curación. Ese tú tiene poder de curación. Y termino. Ha llegado al fondo de sí mismo, a veces llegamos al fondo de nosotros mismos. Quien ha abandonado todo, se ha sentido incluso abandonado por aquel que no abandona, ese ha llegado al fondo de sí mismo. Puede suceder que en el camino oscuro, en esos trechos oscuros que hay en nuestra vida, cuando te sientas abandonado de todo, es posible que te inunde una voz, una luz. Es posible que te inunde una luz y sientas como una voz, una luz, una voz que te diga: eres aceptado. No preguntes ahora su nombre, ya lo sabrás. No hagas ahora nada, ya se te dirá. Ahora, acepta que eres
aceptado. Muy bien. Mucho rollo, ¿no?